Presentado por Mastercard, Universidad Galileo y Bantrav. Bienvenidos. Hace unos minutos escuché una frase que me quedó grabada a la mente y nos ayuda un poco a aterrizar lo que vamos a escuchar en el próximo episodio. La seguridad es tan fuerte como su eslabón más débil. Esto no sé exactamente quién dice la frase, pero la escuché de un directivo de Mastercard recientemente, Carlos Villalba. Esto me pone en contexto un poco sobre la conversación que vamos a tener ahorita y es el tema de ciberseguridad corporativa. Es un tema que en los últimos años ha tomado mucho mayor relevancia y ha dejado de ser solamente un tema de moda, un tema preventivo. Creo que va mucho más allá. Para ello, obviamente, nos acompañan dos expertos. Primero, Rodolfo Zabaleta, quien es el director comercial regional para Centroamérica de Mastercard, y un viejo conocido de la casa, Pablo Barrera, quien es ingeniero y catedrático de la maestría de ciberseguridad en la Universidad de Galileo. Ambos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. También me Muchas acompaña gracias. María José Aresti, quien es periodista de empresa. Antes de empezar la conversación, quiero poner a mis oyentes un poco mucho más en contexto. Nosotros en los últimos 6 meses tuvimos una serie de webinars donde hablamos sobre la digitalización para las empresas y en el capítulo número 3 nos acompañó justamente Pablo para hablar sobre la ciberseguridad. No nos bastaron ese episodio de webinars. Recientemente terminamos un desayuno en redacción aquí en las oficinas de República donde abordamos el tema y aún no estamos satisfechos. Creemos que hay que llevar la conversación mucho más profunda. Y justamente por eso es que estamos grabando hoy un podcast de República Tech, un episodio especial, específicamente de ciberseguridad corporativa. Ese es el contexto para ustedes. Nuevamente, bienvenidos a los invitados, también para María José. Yo con algo que quiero empezar, y es una de las máximas que aprendimos ahorita en el desayuno, es el activo más importante para una empresa actualmente, o en el contexto de la conversación que estamos teniendo, es la información y los datos. Obviamente desde el plano de recursos humanos, antes de que por si hay un oyente de recursos humanos, dice, no, el activo más importante son los colaboradores. Estoy completamente de acuerdo. Pero en este contexto vamos a centrarnos en el tema de la información y la data. Quiero empezar con Pablo. ¿No cree que seguimos subestimando este tema de la información y la data? Porque pareciera que hay que recalcarlo siempre cuando tenemos una conversación sobre ciberseguridad corporativa. Totalmente. Mira, al final, el obtener esa información o el tener esa información para las empresas representa tiempo, dinero y esfuerzo, ¿sí? Y ahora, hay distintas perspectivas y eso es lo interesante. Hay perspectivas, por ejemplo, hablando de que estamos con Mastercard, ¿verdad? Hablando de tarjetas de pago, ¿verdad? Porque así se llaman, no son tarjetas de crédito, de débito, son tarjetas de pago. Hay un estándar de ciberseguridad de tarjetas de pago que hicieron en conjunto todas las marcas de tarjetas de pago del mundo, que se llama PCI. Y lo curioso para ese estándar es que la empresa se puede destruir, la empresa se puede quemar, o sea, puede pasar lo que sea. Media vez no se fugue un dato de tarjeta de pago, ¿sí? Entonces, eso es bien interesante porque también están las otras perspectivas donde nos dicen, bueno, lo que tenemos que conservar es la data que nos permita seguir operando si algo pasa, ¿sí? Si algo le pasa a nuestra infraestructura, si algo le pasa a nuestras personas, tenemos que tener esa información para seguir operando, donde sea que la necesitemos tener. Luego la respuesta de Pablo, hay algo que estuve pensando mientras estaba escuchando el desayuno y es el tema de la confianza digital y la cautela. Obviamente, como decía Pablo, aquí tenemos a un representante de Mastercard, que según un estudio que leí recientemente, entre las personas que hicieron una encuesta, tenía el 84% de confiabilidad y eso me parece una gran responsabilidad. Es una de las empresas con mayor confiabilidad dentro de los usuarios. Qué bien la puntuación. El tema es la responsabilidad que hay detrás de. Un poquito si nos puede compartir lo que hacen desde Mastercard en este contexto de la ciberseguridad corporativa y lo que están haciendo y cómo ustedes, digamos, hacen, digamos, su papel, digamos, desde lo que les respecta. Sí, Mastercard creemos que la confianza digital es un habilitador importantísimo para poder administrar y llevar adelante la innovación en el entorno del sector financiero. Y es importante entender de dónde viene este tema de la confianza. Como bien mencionaba Pablo ahora, pues ha habido un desarrollo cronológico de dónde está la información. Hace algunos 20 años la información, tal vez ustedes no se acuerdan, pero las tarjetas estaban en posesión del cliente o el tarjetaviente, si se quiere, y la tarjeta solamente se pasaba por una plancha, se hacía una llamada telefónica, se pedía una aprobación y esa aprobación pues hacía que la transacción se pudiera llevar a cabo.
La única información que se trasegaba ahí era una llamada telefónica y se apuntaban las aprobaciones en un librito en el banco y así funcionaba. Entonces, lo que había que proteger era el librito. Es un poquito simplístico, pero así era como funcionaba. Conforme se dio el avance tecnológico, y es muy importante entender esto, a través de las alianzas que también muy bien mencionaba Pablo, alianzas entre las principales emisores de medios de pago, como Mastercard y algunos de sus competidores, pues se fueron desarrollando tecnologías que iban desde la banda magnética, porque cuando se pasaban las tarjetas por esas planchas físicas, no había esa banda magnética, banda magnética, después un chip con información dinámica que variaba conforme cada transacción, después la tecnología sin contacto, contactless, y bueno, muchas otras tecnologías. Y poco a poco la información se fue trasladando desde la tarjeta que tenía el usuario hacia la empresa que, digamos, o la red como Mastercard, que trasegaba esa información de ida y venida. Entonces, de ahí que tuvimos que decidir que desde la creación de cada una de esas tecnologías, que fueron no solamente habilitando, pero fueron haciendo que los usuarios confiaran más en esta banda magnética, hasta contactless, ahora con la información en el teléfono, en un teléfono celular, con tarjetas digitales y demás, que fuera aumentando su confianza conforme iban transformándose las tecnologías. Entonces ahí ya llegamos a su pregunta y es importante ese contexto porque no todos lo tenemos. Claro. Y entonces al llegar ahí nos hemos dado cuenta que en Mastercard hemos logrado esa nota de 84% y que creo que va a seguir en alzada porque para la creación de cada una de estas tecnologías, esas tecnologías no han nacido solas. Y esto pues da para una conversación mucho más amplia, pero al darse esas tecnologías, cada una de esas tecnologías han nacido con controles de ciberseguridad, de seguridad en muchos otros aspectos también, tokenización, que también son métodos de seguridad adicionales para los tarjetavientes y las personas que están utilizando estos medios de pago. Y de ahí que eso al final en lo que se traduce es en un producto y servicio que no causa ni fricción ni causa problemas en la mayoría de los casos para los tarjetavientes. Y ese producto hace que la nota que nos estén dando en este momento esos usuarios y esos clientes llegue a 84. Claro. Antes de darle la palabra a María José, hay una palabra que trajo sobre la mesa y que seguramente a muchos empresarios lo van a tener bien presente, la palabra innovación. Es sin duda algo que está constantemente ahora en la conversación, el tema de innovación. Y mientras se va innovando y hablando temas de ciberseguridad corporativa, sí, hay una mayor exposición claramente por cómo ha evolucionado las cosas, pero al mismo tiempo también ha permitido mejorar e ir ajustando, digamos, las barreras que se pueden colocar para no caer en ataques. Yo quería preguntarle acá justamente a Pablo, un poco esa lógica. Sí, justamente estamos más expuestos, claramente, y las empresas no se diga, pero al mismo tiempo creo que ha servido mucho para que también las empresas vayan mejorando mucho más las barreras que pueden imponer para no caer en un ataque cibernético. Totalmente. Yo a mis alumnos en la universidad les hago una analogía, ¿verdad? Y les pregunto, bueno, ¿y para qué existen los frenos en los carros? A ver, María José, por ejemplo, ¿para qué cree usted que existen los frenos en los carros? Ahora me está preguntando usted a mí. Para evitar, obviamente, que no choquemos. Prevención. Sí, todos me dicen para frenar, para ir más lento, pero realmente, o sea, los frenos en los carros son para ir más rápido, porque si no, yo no puedo controlar esa velocidad. Entonces no me atrevo a ir más rápido. Y lo mismo sucede con la ciberseguridad. La ciberseguridad en las empresas y para las personas es para permitirles ir más rápido. Entonces realmente la ciberseguridad debe ser un habilitador de esa velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente tengo que tomarla en cuenta desde el principio. Porque muchas veces pasa que en los proyectos se toma la ciberseguridad hasta el final y ya tenemos que volver a retroceder porque no se tomaron en cuenta ciertos aspectos que eran arquitectónicos, por así decirlos, ¿verdad? Entonces, si yo lo tomo en cuenta desde el inicio, es una tendencia que se llama shift left, ¿verdad? Mientras más a la izquierda esté la ciberseguridad, es decir, mientras más antes yo la tome en cuenta, más barato me sale la ciberseguridad en ese proyecto, ¿verdad? Entonces, ese es por ahí va el tema. Yo quería retomar un poco el tema, Rodolfo. Ahorita en su primera respuesta nos hacía, digamos, un resumen de cómo ha evolucionado, obviamente, el sector financiero.
Yo creo que en tema de ciberseguridad, pese que usted me corregirá si estoy mal, pero es uno de los más atacados, obviamente también cumple un rol como de ejemplo para otras empresas. En el ámbito que estamos hablando ahorita como de ciberseguridad empresarial, ¿qué está haciendo bien el sector financiero? Y digamos las empresas, aunque ese no sea su rubro, ¿qué deberían hacer o qué deberían como que tomar y ver lo que están haciendo ustedes para poder también aplicarlo en sus negocios y que la ciberseguridad pues se vuelva una prioridad? Sí, es una excelente pregunta y tal vez Pablo me apoyará en el punto de que no podríamos estar donde estamos hoy, en el mundo empresarial o en el sector financiero, si todos no estuviéramos ya participando hasta alguna medida de medidas de ciberseguridad. Esto por cuanto los cibercriminales son, yo no sé si diría astutos, pero simplemente siguen lo que decía Braulio al principio, siguen el eslabón más débil y lo van a encontrar. Entonces, las empresas, hay muchas empresas y entre ellas empresas de cualquier sector financiero, sector pequeña, mediana empresa, etcétera, que van a buscar simplemente no ser el que corre más el que el oso puede alcanzar. No sé si conocen la analogía, sino ser el segundo. Entonces, no sé si esa es la mejor estrategia o no, pienso que no. Pero lo que sí, digamos, hay algunos puntos clave que yo podría mencionar que han sido fundamentales para que empresas en cualquier sector de la economía estén en un lugar, no diría de privilegio, pero sí en un lugar un poquito más cómodo. Una de ellas es la gestión de riesgos. La gestión de riesgos tiene que ser integral. Cuando se piensa en riesgos, uno piensa en lo que se conoce como el Chief Risk Officer o el CRO, y se piensa, si pensamos en banca, pensamos, bueno, ¿cómo disminuyo mis pérdidas de crédito? Y ese es el riesgo. Pero hay funciones internas en las que el CRO, el Chief Risk Officer, tiene que estar sumamente atado en el día a día, en la ejecución de la empresa per se, con el Chief Information Officer, para poder entender cómo esos riesgos se atan a los riesgos de informática, los riesgos de cibernética, entre otros, etcétera. Otro de ellos es la seguridad por diseño, que era lo que yo mencionaba al principio. Cada vez que se construye una nueva solución, ya sea que una empresa construya una nueva solución, o como mencionaba Pablo al principio, que una serie de jugadores de medios de pago como Mastercard y sus competidores se unan para crear un estándar como un PCI, por ejemplo, tiene que nacer diseñado para seguridad de sí mismo. No pueden hacer solo, porque si no, pues los cibercriminales van a seguir ese eslabón más delgado. Y hay otras tecnologías que se han venido desarrollando y que todos conocemos y que se están utilizando, y yo estoy seguro que Pablo conocerá mucho más que yo en este tema, pero tenemos la inteligencia artificial predictiva. Entonces, por ejemplo, Mastercard tiene una solución que se llama Safety Net. Y el Safety Net es simplemente una solución, bueno, no simplemente porque no es simple, pero es una solución. Gracias por aterrizarlo. Claro. Y es una solución que lo que hace es que a través del análisis de millones y millones y millones y billones de puntos de datos, lo que hace es que puede identificar cómo se ve a nivel de esa cantidad de datos un ataque cibernético apenas ocurriendo. Y a la hora en que se notan ese comportamiento, digamos, de potenciales ciberataques, cierra las puertas a ese ciberataque. Y a través de esa solución, Mastercard en los últimos años ha logrado prevenir lo que calculamos en $50 mil millones en posibles pérdidas por un ciberataque a través de esa solución. Y hay otras cosas. Está, aparte de la IA predictiva, está la tokenización, que también es básica y tal vez no tan sofisticada como la inteligencia artificial predictiva, pero sí hay muchos aspectos, para responder tu pregunta, hay muchos aspectos por medio de los cuales todas las empresas están de alguna u otra forma practicando la ciberseguridad para no ser el que se quede más cerca del oso que los viene persiguiendo. Puedo. Es que dijo una cifra, ya cuando dijeron cifras, ya dije, esto es lo mío. Miren, sí, para los oyentes, sí, hasta el momento de lo que lleva la conversión, todavía usted no ha levantado la ceja, todavía no tiene
no le convence mucho el tema, lo va a pasar un otro bien interesante que lo mencionó Pablo en el desayuno, o dos en realidad. Y si estoy mal con la cifra, me corrige. Solo hablar de cibercrimen. Esta cosa ya es una economía. O sea, esta es una industria. No la más, obviamente, ilícita, pero es una industria. Recuerdo, 10.3 trillones de dólares. 10.5 más o menos trillones Y de te dólares. digo, Es la tercera economía del mundo. Imagínense. China primero está Estados Unidos, China y después el cibercrimen. Imagínese. Ajá. Y le voy a dar amarrado a eso otra cosa. Es, los cibercriminales ahora también están buscando, voy a decir entre comillas, a las ballenas de las empresas. ¿Quiénes son las ballenas de las empresas? Pues bueno, son los directivos más importantes de la empresa que obviamente tienen información mucho más específica y de mucho más valor. Ojo con lo que estamos hablando. O sea, antes era, vamos a entrar por donde sea y busquemos un resquicio y por ahí. Ahora es, estratégicamente vamos hacia los altos directivos. Si podemos llevar un poco la conversación ahí, porque muchas de las decisiones es interesante, porque las decisiones de ciberseguridad se terminan tomando en las altos puestos, porque son los que dicen, bueno, entremos al tema, pero lo más interesante es que los riesgos posiblemente están en los colaboradores más operativos. Entonces, por eso quiero hablar un poco para que los directivos que están escuchando este podcast es, ok, me están hablando a mí. Yo soy esa ballena que puede estar en el radar de estos cibercriminales. Pablo, por favor, si nos puede ayudar ahí en ese tema. Sí, con gusto. Bueno, recordemos que como son economías, al final es una industria, como mencionabas, ellos también tienen que optimizar sus recursos. ¿Qué tienen KPIs? Que tienen KPIs, exacto. Digamos, a ese nivel, ¿verdad? Ransomware as a service y todo eso, ¿verdad? Entonces ya es una industria desgraciadamente mala y también toma prácticas de afinar sus procesos, de optimizar sus recursos. Entonces, para ellos es más rentable, por supuesto, obtener información de alguien que tiene información muy valiosa que solamente alguien que tal vez no tiene tanta información, ¿verdad? Digamos, no es lo mismo que si ellos logran acceder a la cuenta de un CEO que si logran acceder a la cuenta de un operador, ¿verdad? Entonces, eso los lleva a ellos a también buscar esos targets, ¿verdad? Esos vínculos. Y obviamente, pues eso pone más en riesgo a las altas gerencias. Ahora, el tema también es que hoy en día, en las juntas directivas ya se está buscando tener personas con conocimientos de ciberseguridad o conocimientos de tecnología en general que ayuden a la junta directiva a tomar decisiones más inteligentes. Y eso se está viendo en todos los tipos de industria. Cuando estaban haciendo la introducción para abordar este tema, yo vi que Rodolfo estaba como, sí. ¿Qué puede aportar usted en esa línea respecto a cómo los altos directivos pueden ser, obviamente, target, como dice aquí Pablo, en este tema de ciberseguridad? ¿Se recordó algo? ¿Ha tenido conversaciones en altas directivas que nos quiera compartir alguna anécdota? Porque es importante, porque estas conversaciones se tienen en esas mesas. Claro. Se tienen a ese nivel. Sin duda. Le voy a decir lo que pensaba. Lo que pensaba es hacer un paralelo con la industria financiera. Estaba pensando en un banco. Y estaba pensando que hay bancos que se dedican a atacar a los nichos de mercado que consideran más rentables. ¿Cómo lo hacen los cibercriminales? Igual. Y hay muchas similaridades, no sé si en KPIs, pero sí hay muchas similaridades en ese sentido. Ahora, hay otros bancos y históricamente puede ser que recientemente no sea así, que hayan cambiado un poco las cosas, pero los bancos las instituciones financieras más exitosas históricamente han sido aquellas que pueden ir a la masa. Entonces, es importante, por un lado sí es muy importante entender que los cibercriminales van a buscar atacar a los clientes de más alto perfil, los clientes de más afluencia, digamos, financiera, si se quiere. Pero por otro lado es importante entender que el impacto de un ciberataque, y pensando en un ciberataque per se, va más allá de lo individual, y eso fue lo que pensé. Entonces un banco que se dedica a ir a la base de la pirámide, digamos, y va a la masa, probablemente si lo hace bien y administra bien sus riesgos, va a ser más exitoso que un banco que solamente se dedica, sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, en donde los segmentos más afluentes son más pequeños, va a ser más exitoso si se dedica a ir a la base de la pirámide y actúa por volumen más allá que por clientes individuales. Entonces, ahí sería agregar simplemente que el impacto de un ciberataque ya no es solamente financiero, sino que es
operativo, reputacional y sistémico. Esto, así es, y esos son los riesgos que percibe quien es atacado, pero por otro lado, quien ataca, el cibercriminal, va a recibir mucho más rédito si es capaz de impactar un nodo, como decía Pablo al principio, y a través de ese nodo encontrar una puerta o un portillo hacia una cantidad de clientes o una cantidad de afectados muchísimo más amplia que solamente un segmento o un nicho pequeño de la población. Entonces, por eso estaba pensando, porque se asemeja mucho a la forma en la que funcionan casi que todas las industrias, ¿no? Claro. Yo iba a hacer una pregunta, pero ya que trajimos los números, voy a irme por los números. Tuvimos acceso a un reporte y sé que en Guatemala se reporta un incremento del 200% en ciberataques entre 2024 a 2023. Voy a hacer 2 preguntas, las dejo libres para que me puedan responder. Primero, no sé si igual este incremento se debe más a que ya somos más conscientes, no tanto para que la gente se asuste y diga wow, o sí deberíamos asustarnos y decir, no, esto sí está subiendo. Y la otra es, con estas datas, con esta tendencia, ¿por qué deberíamos tener ya como un plan de continuidad y no como de reacción o como posterior a? Solo voy a aportar una cifra ahí de lo que menciona María José. Se estima que eran 3.800 ataques cibernéticos semanales. O sea, están muy ocupados los cibercriminales, por lo que veo. Sí. Si quieres, yo comienzo con el grosso modo y luego estamos a lo mucho más técnico. Pablo. Si yo lo veo figurativamente hablando, siento que la preparación que están teniendo todas las industrias y las empresas de cara a ciberataques para prepararse, para poder tener las soluciones adecuadas, o sea, vienen corriendo a una velocidad y detrás vienen corriendo los cibercriminales, tal vez a la misma velocidad o tal vez más rápido. Y lo que siento es que cronológicamente hablando en los últimos, no sé, 10, 15, tal vez 20 años, lo que hemos visto es que se ha venido dando un cambio cultural gradual que no necesariamente, cultural dentro de la empresa, de la cultura de empresa, cultura de gobierno, cultura de industria, cultura de instituciones financieras, etcétera, que ese cambio cultural sí creo que tiene una oportunidad de mejora de cara a la velocidad a la que los cibercriminales están llegando a esas empresas. Porque increíblemente, a pesar de que todos estos datos de los que estamos hablando son datos que son públicamente disponibles, en algunas empresas todavía se ve la ciberseguridad como una partida dentro del gasto de tecnología. ¿No? Y no es parte de la estrategia, no es parte de una conversación a nivel de junta directiva, sino que es una conversación de, bueno, dediquemos 100 pesos o 200 pesos del presupuesto a ciberseguridad. Entonces, siento que sí hay una brecha que todavía hay que cerrar. Y esa brecha, como les decía al principio, los cibercriminales son muy astutos para poder encontrar dónde está esa brecha y dedicar ese 200% de incremento en ciberataques hacia esa brecha que todavía se está llenando. Antes de darle la palabra a Pablo, algo bien interesante lo que usted mencionaba, el tema de la cultura de ciberseguridad. Creo que más empresas están entendiéndolo, sin duda alguna. Sin duda. Pero hay una frase, creo que Pablo fue el que la mencionó en el desayuno, era como, y no sé si es Pablo, pero si no me corrige, era como algo así como, no invertir ya es aceptar el riesgo, de entrada. Entonces, si lo puede ir aterrizando un poco ahí, Pablo, se lo agradeceré un poco. Sí, con gusto. Son 2 preguntas, ¿verdad? La primera es, ¿será que estamos teniendo tantos ataques porque hasta ahorita nos estamos dando cuenta que habían? ¿O porque realmente sí están existiendo? Ahí tengo yo sentimientos encontrados. Primero, sí hay una cantidad, un incremento de ataques bestial. Por darles un ejemplo, el año pasado fue un año bastante interesante porque en los primeros meses del año tuvimos creo que un 5,000% del tráfico normal. O sea, imagínense eso, o sea, en una cantidad exorbitante. Obviamente dentro de ese tráfico mucho era ataque. Entonces sí hay ya mediciones anuales donde podemos ver el incremento y sí es un incremento brutal. En Latinoamérica más o menos sucede un ataque cada 5 segundos. Una cosa así. Ajá, entonces sí es normal que en Guatemala hayan habido 3,000 y pico de ataques a la semana. O sea, eso es normal. Sobre todo porque se automatizan. Entonces, hay automatizaciones, entonces hacen un ataque, detectan que sí funcionó y ya le avisan al otro para que haga algo o siguen automatizando, ¿verdad? Entonces, esa automatización con los agentes y con todo lo que se ha dado con la inteligencia artificial hoy en día, pues les permite a los atacantes ser una persona con varias pantallas en una sala en Asia
atacando todo un país, ¿verdad? Entonces, eso es brutal, ¿verdad? Y la otra pregunta era, No, que con esta tendencia que va ajá, en incremento, ¿cómo tomar en cuenta o las empresas cómo deberían tomar en cuenta que se necesita un plan de continuidad y exacto. no de reacción? Eso es excelente, porque, digamos, nosotros podemos tomar dos caminos. El primer camino es entender que nos van a atacar y que nos va a pasar en algún momento y saber qué hacer cuando nos pase, ¿verdad? Eso es lo que usted menciona. Y en términos técnicos se llama un plan de recuperación ante desastres, ¿sí? Y yendo más, saliéndonos de la tecnología, yendo más a la parte de negocio, es un plan de continuidad de negocio, ¿sí? Entonces las empresas, hay muchas empresas que ya se están preocupando por eso, o sea, no solamente por el tema de blindar su infraestructura tecnológica, sino por el tema de, bueno, o sea, está bien, se me cae la tecnología, pero ¿qué pasa si yo necesito una persona para operar? ¿Qué pasa si necesito 100 personas para operar? Si necesito un lugar con computadoras, un lugar con internet, un lugar con parqueo, con baños, etcétera. Entonces, todos esos planes ya se vuelven parte de su plan de continuidad de negocio. Y algo interesante también, y creo que fue de las primeras preguntas, es ¿qué están haciendo bien las industrias financieras? La industria financiera, ¿qué está haciendo bien? Algo que está haciendo bien es que se globalizó. Los riesgos son globales. Los mismos riesgos tiene un banco en Inglaterra que un banco en Guatemala. Entonces, si yo vengo y me localizo y me enfoco solo a Guatemala, es un gran error. Entonces, la industria financiera rompió esas fronteras y se globalizó, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como decía, Mastercard con sus competidores hicieron un estándar de ciberseguridad. Hoy en día los bancos se comunican, las superintendencias de bancos de todo el mundo se reúnen también. Entonces, eso es la forma correcta de atacarlo. Y Yo, por favor. Es que ahorita que usted menciona el tema de que se globalizaron, digamos, de que hicieron lo mismo, me recuerda un poco a lo que hablaban en el desayuno, no recuerdo quién lo mencionó, pero decía, lo que pasa aquí en Guatemala es que cada empresa como que juega a su modo con lo que sabe, con lo que tiene, o sea, no existe algo que te diga cómo hacer. Entonces, yo quería preguntarles un poco, porque hablamos de la cultura de empresa hace poco, ahorita, usted lo que nos menciona, eh, pero digamos, en ese como cada quien hago lo que puedo, con lo que tengo y con lo que sé. ¿Cuál es esa más mala práctica, por así decirlo, que les sigue preocupando, que les preocupa a ustedes de que pase aquí en Guatemala? Bien, hay un tema bien interesante y en Alemania lo dicen, ¿verdad? En Alemania dicen, aquí no dejamos entrar basura al país. ¿Y eso qué quiere decir? Que ellos tienen estándares, estandarizan y se basan en buenas prácticas. En el mundo existen buenas prácticas, están las que crearon, por ejemplo, Mastercard y sus competidores para tarjetas de pago, están las buenas prácticas de la ISO, ¿sí? Que son prácticas de cómo gestionar la seguridad de la información, cómo gestionar la ciberseguridad. Está otra que es muy famosa, que es de NIST de Estados Unidos. Entonces sí hay buenas prácticas. Lo que tenemos que hacer o lo que no se hace es estandarizarlas. En la industria financiera esa es otra cosa que hicieron bien, estandarizaron. Entonces tienen rigurosidad en cuanto al cumplimiento de buenas prácticas de ciberseguridad. Yo quiero aprovechar que tenemos en la mesa, obviamente no solo a Pablo, que es un experto en temas de ciberseguridad, sino al directivo de Mastercard. Es que ustedes son un referente sin duda alguna dentro de la industria. Solo quería preguntarle, a lo interno, si nos puede ayudar ahí a conocer qué conversaciones tienen ustedes con el tema de ciberseguridad, porque es interesante cómo ustedes les dicen a sus clientes, por favor, vayan en esta línea, pero a nivel interno, ¿cómo lo manejan? Si podemos entender un poco cuáles son las conversaciones que tienen a lo interno de la empresa. Y eso es por un lado. Y lo otro es, ¿cómo comunican ustedes a sus clientes? Porque ustedes los van guiando de qué es las mejores prácticas que pueden hacer. Un poco si nos puede dar en una perspectiva la comunicación interna y la externa que tienen en temas de ciberseguridad. Me parece una excelente pregunta. Porque es lo que vivimos dentro de Mastercard en el día a día. Es que ustedes sí tienen cultura de ciberseguridad, obviamente. Sin duda, sin duda. Y Mastercard, pues en los últimos 30 años se ha transformado, en los últimos 40 años se ha venido transformando en una empresa que solamente es una red que habilita transacciones de un lado para el otro, de una tarjeta que llega y pasa por una terminal de POS a transformarse en una empresa que da consultoría, que da servicios, que entrega productos de ciberseguridad y no solamente relacionados a medios de pago o a banca o a finanzas, sino nos hemos desarrollado para cubrir 4 pilares de negocio principales, que son las instituciones financieras, los comercios, los gobiernos y las instituciones no financieras, que son las que llamamos que son como fintechs y ese tipo de empresas. ¿Cómo lo vivimos internamente?
recientemente le cambiamos el nombre al área, pero voy a usar el nombre anterior que me parece mucho más, y aquí me van a escuchar los que cambiaron el nombre y van a preguntarse, pero el nombre anterior era Ciber e Inteligencia, CNI, o CEI, digamos, CNI, Ciberinteligencia. Y lo que se dedica a esta empresa, sí es una empresa dentro de Mastercard. Se dedica a hacer adquisiciones de empresas que han tenido éxito con los productos que han lanzado al mercado. Entonces, dentro de las últimas 15 o 17 adquisiciones que ha hecho la empresa en diferentes áreas relacionadas con el sector financiero, varias de esas han sido de empresas que se dedican justamente a la ciberseguridad. Entre esas les comenté ahora de Safety Net, hay otras que son preventivas, una que se llama Risk Recon, otra que se llama CyberQuant, y lo que hacen cada una de estas subdivisiones que pueden haber sido empresas adquiridas por Mastercard, lo que se dedican es a utilizar inteligencia artificial predictiva, tokenización, y lo hacemos en tres etapas, que es evaluar, proteger y coordinar, básicamente. Entonces, sí, después podemos ahondar en qué significa cada una de esas. Pero debajo de cada una de esas hay divisiones o empresas que funcionan dentro de Mastercard. Cuando se adquieren, nosotros como equipo comercial somos capacitados a profundidad de qué hace cada una de estas empresas. A veces son entrenamientos que son muy reveladores de cosas que están sucediendo del lado de la prevención de ciberataques que son increíbles. Y cómo se utiliza la inteligencia artificial para ellas, etcétera, etcétera. Y el proceso es ese. Se adquiere una empresa o se desarrolla una solución, se capacita a los equipos comerciales que administran las relaciones con los bancos, instituciones financieras, comercios y gobiernos, y después ese equipo comercial, una vez especializado, va con cada uno de estos jugadores en el mercado, en el sector financiero y en otros sectores, como el Estado, por ejemplo, y no solamente ofrecemos estas soluciones y las ponemos a la disposición de nuestros clientes en el mercado, sino que los capacitamos en el fundamento de por qué se creó esa solución. Y se va creando, para su pregunta, María José, se va creando una conciencia colectiva de que hay una necesidad imperativa de mantenerse al día con soluciones que vayan atacando cada una de esas vulnerabilidades a las que persiguen los cibercriminales. Entonces, ese es como el proceso que vivimos internamente y yo les puedo decir que lo vivimos diariamente. Es algo que se ha vuelto como un pilar fundamental dentro de lo que comercialmente Mastercard hace en los mercados donde opera. Que también es interesante porque obviamente yo no pretendo que tenga la cifra en mente, pero imagino la cantidad de ciberataques que ustedes vivirán a diario. Obviamente, porque obviamente dentro de lo que estamos hablando, como el concepto de ballenas, dentro del sector empresarial de financiero, ustedes son una ballena claramente. Sí, y al mismo tiempo mientras ustedes se están protegiendo, al mismo tiempo ustedes están diciendo a nuestros clientes protéjanse. O sea, eso he encaminado un poco mi pregunta, porque lo tienen que vivir a nivel interno, pero al mismo tiempo no descuidar a sus clientes y estarle constantemente diciendo, si nosotros estamos siendo tocados, ustedes también. Sin duda, Braulio, y a usted que le gustan los datos, porque lo he visto, le puedo decir, por un lado, yo le puedo decir, Mastercard ha invertido en los últimos 6 años, $10,000 millones en soluciones de ciberseguridad y en ciberseguridad. Pero lo ha hecho, y aquí es donde uno dice, bueno, o sea, ¿cuántos dólares de esos $10,000 millones he invertido en cada transacción? Ha invertido $10,000 millones en los últimos 6 años para proteger más de 159,000 millones de transacciones anuales. Entonces, se pregunta uno, y Pablo debe hacer esta ecuación con sus estudiantes y con sus colegas, y con sus clientes de decir, bueno, ¿cuánto es suficiente? ¿Serán 10,000 millones versus 159,000 millones de transacciones suficientes? Entonces, estamos en ese estira y encoge. Y quisiera nada más cerrar la respuesta con algo que preguntaba María José hace un ratito. Yo creo que, o sea, si nosotros tomamos una foto de lo que está pasando el día de hoy, en muchos de nuestros países en Latinoamérica, o en varios de nuestros países de Latinoamérica, en Centroamérica ciertamente, si tomamos la foto ahora, se puede ver como esfuerzos aquí, esfuerzos allá, y como que estamos buscar una cohesión de economía y juntarnos para lograr los propósitos. Pero no es una foto.
es una película. Entonces, inevitablemente, en algunos casos uno puede pensar, bueno, parece como que los cibercriminales en algunos casos parecen más ordenados que lo que estamos, ¿verdad?, en los países. Pero yo creo que la película nos va a llevar y nos está llevando a una pelea mucho más equitativa, si se quiere, de alguna u otra forma. Entonces quería nada más agregar ese punto a lo que me preguntaba. Gracias. Pues yo quería preguntarle ahora, Pablo, obviamente ahorita vimos un poco el tema radiografía desde el lado financiero, pero digamos en tema de empresas, no sé si existe, sé que puede depender del rubro en el que se estén, pero no sé si existe algo en, digamos, la puerta de entrada que sea más fácil en términos generales. O sea, no sé si es el phishing, ransomware, Yo creo que el credenciales phishing o es cómo. como el de cajón, ¿no? Mire, definitivamente hay dos puertas de entrada grandes, Ujú. ¿verdad? La primera es el phishing, definitivamente. Es la puerta de entrada y el phishing puede llevarnos a que caiga un ransomware o a que robe credenciales o ese tipo de cosas. Y la otra puerta de entrada, pero no necesariamente todas las empresas la tienen, porque depende de la exposición que tengan al Internet, son las vulnerabilidades expuestas. ¿Por qué? Porque puede venir cualquier persona de cualquier parte del mundo a atacar esa vulnerabilidad técnica de una infraestructura y lograr penetrar la infraestructura, ¿verdad? Entonces esas podrían ser las dos puertas de entrada. Si nos vamos así a 30,000 pies, esas dos son las puertas de entrada principales. Ahora, la vulnerabilidad técnica también puede ser, por ejemplo, de los equipos, la falta de actualización en sus sistemas operativos y ese tipo de cosas. Cuando una persona está navegando en Internet y se mete a un sitio, o sea, eso es navegar en Internet y pensar que el Internet es seguro, es como caminar en un barrio rojo a las 11 de la noche, ¿verdad? Y pensar que es seguro. Porque usted puede abrir un sitio web y sin que usted se dé cuenta, ese sitio web le puede instalar un malware, le puede instalar un ransomware, le puede instalar muchas cosas. Entonces, digamos, están esas dos Ujú. y está esta última, que también tiene que ver con la parte de vulnerabilidades técnicas, pero yo diría que esas son las puertas de entrada principales. Y hay, digamos, algunas señales tempranas para detectar eso que probablemente en nuestro día a día como que las ignoramos y decimos, no, Sí, y sí. luego ya lo vamos a lamentar. Puesto. Digamos que hay dos temas. Uno son los precursores, se les llama precursores porque son señales o eventos que nos dicen que algo puede llegar a pasar. Y están los indicadores, que es que algo ya pasó. Lo ideal es identificar esos precursores, ¿verdad? Digamos, para una persona común, un precursor puede ser, se está acabando rápido la batería de mi laptop, o está bien lenta, o se me están congelando estas aplicaciones, o mi celular está súper lento y la batería se me acaba rapidísimo. O sea, esos pueden ser como precursores. Ahora, indicadores, esos los puedo obtener si tengo, por ejemplo, algún anti-malware o tengo alguna herramienta de protección que me diga que algo pasó, ¿verdad? Entonces sí hay señales, la mayoría de veces. Ahora, hay algunas, obviamente, que son capaces de evadir esas herramientas de protección y pues ahí no hay más señal que la nota de que me encriptaron mi data y se acabó, ¿verdad? Yo quiero continuar la conversación y vamos a ir aterrizando un poquito más. Ahorita que estoy recordando la primera respuesta de Rodolfo, él conoce esa línea del tiempo de los pagos. Ahora, lo que usted menciona, ahora desde el teléfono. Yo lo que quiero preguntarle es, uno ya normalizó pagar en contactless con esa tecnología, pero uno no sabe en esa fracción de segundo toda la capa de seguridad que existe en algo que yo ya normalicé, que es, ¿cuánto me tardo en sacar mi billetera, sacar tarjeta? Y serán 10 segundos en lo que pago. Pero para que se pueda suceder todo en un ambiente de seguridad, todo lo que implica. Si nos puede llevar a ese universo de seguridad detrás de Mastercard, se lo agradeceré enormemente. Sí, claro que sí. Se lo puedo decir en términos comerciales Claro. que yo entiendo y que probablemente la audiencia puede entender mejor y estoy seguro, porque escuché a Pablo ahora en el desayuno hablando de temas bien técnicos, que Pablo nos fue a ahondar mucho en la parte técnica. Lo que hemos hecho, bueno, primero que todo, creo que podemos comenzar diciendo que definitivamente poder pagar con nuestro teléfono celular con una credencial tokenizada. Una credencial tokenizada es la tarjeta digitalizada. Cuando uno la ve ahí, la tarjeta, la figura de la tarjeta en el teléfono, esa es la tarjeta tokenizada. No está usándose ni el número, ni siquiera se está usando el número de la tarjeta para transaccionar, número uno. Puede ser que uno esté pagando
y que quien esté recibiendo el pago esté usando su teléfono como una terminal de POS. Entonces estoy pagando de teléfono a teléfono, que es una cosa extraordinaria. Si yo hablo con mi papá y he hablado con él de esto, que tiene 80 y tantos años, y él me dice, no, mira, prefiero pagar con efectivo o usar mi teléfono para pagar, porque el teléfono es un aparato, un dispositivo tecnológico con el que no se siente seguro. Pero las alianzas estratégicas, y volvemos al punto original que Pablo mencionó en la primera respuesta, las alianzas estratégicas que hemos realizado, las empresas que nos dedicamos a hacer lo que Mastercard hace, en conjunto, alrededor del mundo, porque hay 3 empresas principales que son, y hay un estándar que se conoce como IMV, donde la M es Mastercard y las otras 2 siglas son de competidores de Mastercard. Esa unión de de esas 3 empresas, de esas 3 tecnologías, han hecho que se desarrolle una suite de controles de ciberseguridad, entre muchos otros controles como de tokenización, de seguridad para el usuario, de seguridad para el comercio, en donde, y lo otro es que se ha mandatado la utilización de estos estándares para cualquier entidad que emite un producto de medio de pago, sea una tarjeta digital, una tarjeta de débito, una tarjeta prepago, una tarjeta de crédito, etcétera, y quienes son los que reciben esos pagos con terminales de punto de venta. Mandatar esto ha hecho que un alto porcentaje, en los 80, 90% de estas empresas estén utilizando estos estándares para que esas transacciones sean seguras. Y son definitivamente mucho más seguras que el uso del efectivo. En Centroamérica particularmente es interesante porque todavía hay regulaciones en algunos países en donde uno paga contactless con el teléfono, y después de pagar con el teléfono y que pasa la transacción y se aprueba y todo lo demás, te piden la identificación y te piden firmar el voucher. Entonces, y esto es porque es costumbre. Ha avanzado tan rápido la tecnología y la seguridad detrás de esos medios de pago electrónicos, que se encuentran con la seguridad percibida de una firma autógrafa. Entonces, digamos, con eso como para responder tu pregunta de una forma en la que tal vez la audiencia y yo podamos entender de una forma clara. Ahora pregúntale a María José cuándo fue la última vez que pagó en efectivo. Total. Ahora, ya con eso les dejo la palabra para ir cerrando un poco la conversación. Ya tengo una última. Ok, yo también quiero dejar mi última, entonces la dejo abierta para que cualquiera de los dos, o incluso los dos, que me parece valioso, puedan responder. Todo el capítulo obviamente hablamos de los riesgos, de qué se está haciendo, pero creo que no es lo mismo que lo diga yo a que lo diga ustedes dos. Para un CEO, para quien nos está viendo, si tuvieran que resumir el riesgo de los ataques cibernéticos en sus empresas, ¿qué les dirían? Porque deben tomar en cuenta la ciberseguridad. ¿Quieres? ¿Empiezo yo? Sí. Mira, yo haría una analogía y les diría, bueno, ¿qué tipo de empresa sos? ¿Qué tipo de empresa es, verdad? Entonces, ¿cuánto invertís en los guardias de seguridad de las puertas de tus negocios? ¿Cuánto invertís en las cámaras de seguridad? ¿Cuánto invertís en hacer background checks cuando contratas a alguien? ¿Cuánto estás invirtiendo en ciberseguridad? ¿Verdad? Todo iba bien, seguramente. ¿Verdad? Entonces, es una analogía. O sea, digamos, la seguridad física simplemente la estamos trasladando al mundo virtual. Entonces, ¿cuánto de tu negocio depende del mundo virtual? Eso sería. Yo cerraría diciendo que, adicional a lo que menciona Pablo, sería preguntarles cuáles factores de donde está la tecnología del día de hoy. Si yo me recuerdo bien, por ejemplo, de la inteligencia artificial, y las predicciones que se pueden lograr con la misma, eso, pues, si me acuerdo bien, no tiene más de 5 años, digamos, de estar en auge. Puede ser un par de años. Uh-huh. ¿Cuánto de eso estás utilizando para proteger tu empresa? ¿Has analizado las soluciones que pueden venir de las nuevas tecnologías? Si estás utilizando medios de pago, y hablando de medios de pago específicamente, si estás utilizando medios de pago digitales, estás utilizando la tokenización para esconder los números de tarjeta o números de identificación de DPI de tus clientes. En
en la cadena de distribución, si te dedicas a hacer distribución masiva de productos de consumo masivo, estás utilizando medidas de seguridad para asegurarte de que toda la cadena de distribución esté protegida, o estás protegiendo solamente la parte de tu empresa y las empresas que proveen esos productos en tu cadena de distribución están protegidas de verdad o son puntos de vulnerabilidad para vos. Entonces, lo que haría es, y es lo que hacemos en Mastercard, es les ponemos enfrente la situación real de cada uno de sus negocios. Trabajamos con gobiernos, trabajamos con comercios, trabajamos con instituciones financieras, instituciones no financieras, y les decimos, la experiencia dice, y vuelvo a citar a Pablo, que la tercera economía del mundo, detrás de Estados Unidos y de China, es la economía de los ciberataques, de la cibercriminalidad. Entonces, ¿qué estás haciendo para protegerte contra eso en tu nicho de mercado, en tu sector de la economía? Y bueno, y eso es lo que hasta el día de hoy nos ha ido funcionando en crear esa conciencia colectiva y al final de cuentas, pues crear valor para las empresas con las que trabajamos. Yo, obviamente no soy experto en ciberseguridad, pero yo le diría, mire, ¿cuánto cree que cuesta si su empresa hoy no opera? Haga número. Si dejas de facturar un día. Claro. Solo ahí le pondría, ahí póngale la cifra y eso le deberá un poquito a pensar. Mejor sí voy a responder positivamente a la última pregunta que mencionaba cuando Pablo hacía la lista. Posiblemente entonces, sí, eso, tanto esto, y en esa última es como que, no tanto. Entonces le diría, haga los números y miremos cuánto cree que vale la pena la ciberseguridad para su empresa. Yo para ir cerrando quiero preguntarle, yo sé, Pablo, que usted se ha sentado frente a muchos directivos posiblemente en temas de ciberseguridad y posiblemente le digan, Pablo, por favor, convence a la mesa directiva que por favor le pongan un poquito más de presupuesto para el tema de seguridad. Solo quería preguntarle, en un speech de venta, en 30 segundos, ¿qué le diría usted a un CEO para decirle, no está convencido, le voy a decir esto y vamos a ver si no lo convenzo de que la ciberseguridad es un aspecto que le puede importar? Perdón. Y para Rodolfo quiero preguntarle, si usted puede hablar, digamos, a los millones de clientes, obviamente, que son clientes de Mastercard. Mire, nosotros de nuestra parte hacemos todo lo posible para que usted esté tranquilo. No obstante, usted también es un punto importante en ese eslabón. ¿Qué mensaje le puede dar a ellos para entre dentro de esto? Incluso, si nos puede trasladar dentro de esa cultura de ciberseguridad que ustedes manejan en Mastercard, y usted dice, ¿sabe qué? Nosotros tenemos esta cultura de ciberseguridad. Le voy a dar un tip, lo voy a sacar de nuestra estrategia y se lo quiero compartir a usted directamente para que lo tome en cuenta. ¿Qué sería? Voy a empezar con Pablo y después cierro con Rodolfo. ¿Le parece? Magnífico. Súper. Bueno, mira, primero me quisiera regresar al concepto de ciberseguridad razonable. O sea, yo siempre he estado en contra de vender por vender. Siempre. Y se lo digo a la parte comercial de la empresa y a cualquiera que conozco. Si vas a implementar algo es porque te tiene que generar valor, ¿verdad? Entonces lo que yo le preguntaría al CEO sería, ¿cuál es tu estrategia? ¿Cuáles son tus proyectos estratégicos de este año? ¿Qué es lo que querés generar de valor en tu organización? Y obviamente siempre esos proyectos llevan tecnología, llevan algún tema de exposición al público, llevan algún tema de internet, de nube, y obviamente hay que protegerlos, porque si son los proyectos importantes de la empresa que le van a generar valor a la empresa, tenés que protegerlos. Sí, lo primero que haría es, si son clientes finales, y bueno, hay que entender que Mastercard tiene un modelo B2B, entonces nunca llegamos al cliente final, sino que trabajamos a través de bancos, instituciones financieras, gobiernos, etcétera, comercios, como les hemos mencionado. Pero nosotros mantenemos un estándar altísimo de nivel de educación y protección al usuario. Desarrollamos investigaciones como una investigación que llamamos el Cyber Insights Report, en donde hacemos entrevistas de ciberseguridad a usuarios finales y a nuestros clientes para entender a dónde están las brechas, cuáles son las brechas en las que tenemos que trabajar educando a los clientes. Entonces, lo que haría más allá de transmitir un consejo es conceptualizar lo que significa ser seguro en un mundo digital, más allá de hablar de ciberseguridad, porque la mayoría de los usuarios que todavía no están, que no tienen ese awareness, ese conocimiento de lo que significa ser seguro en un mundo digital, hablarles de ciberseguridad puede sonar inclusive un poquito más avanzado de lo que quieren escuchar. Entonces, utilizar esos recursos para las personas físicas y para nuestros clientes que son
esos 4 pilares de clientes de que ya les he comentado. Y por otro lado, para las empresas, pequeñas y medianas empresas, que sobre todo son aquellas en las que, pues, a veces son unipersonales, a veces son emprendedoras, emprendedores, que comienzan sus negocios y no necesariamente están tan avanzados en el conocimiento de que pueden perder todo en un momento. Con ellos transmitiría lo que ya tenemos como soluciones de comunicación y educación dentro de Mastercard. Uno de ellos, que es el que más usamos, se llama el Mastercard Trust Center, que es el centro de confianza de Mastercard, que a través de ese centro nosotros traemos a pymes, micro, pequeñas y medianas empresas dentro de Mastercard para educar a estas empresas en cómo pueden mejor conducir su negocio a nivel digital, alejarse del efectivo, que interesantemente el efectivo hoy por hoy es mucho menos seguro de lo que es tener una tarjeta digital en tu teléfono, y aplicaría simplemente lo que ya hacemos hoy en Mastercard de una forma mucho más avanzada, de una forma mucho más masiva. Gracias, muy amable. Nuevamente agradezco a mi compañero de Fórmula Hoy, María José Aresti, periodista de empresa. También agradezco al ingeniero Pablo Barrera, que además es catedrático de la maestría de ciberseguridad en la Universidad de Galileo. Obviamente también agradezco a Rodolfo Zabaleta, quien es el director comercial regional para Centroamérica de Mastercard. Yo no soy CEO de una empresa claramente, pero a mí ya me quedó bien claro que el tema de ciberseguridad yo no lo tomaría tan a la ligera, claramente después de esta conversación. Agradezco también a nuestros oyentes quien recién este último capítulo especial sobre esa serie de webinars que tuvimos durante finales del año pasado, inicios de este año, sobre transformación digital. Y hoy hacemos doble clic nuevamente sobre el tema de ciberseguridad. Creemos que es un tema que a nivel del público, República, sabemos que hay muchos empresarios, muchos emprendedores, quienes pueden estar no tan convencidos o pueden creer que el tema de ciberseguridad no es algo que debería preocuparme ahorita. Le diría a la corrección de vida y le diría que sí, porque sí o sí va a pasar. Lo que usted no sabe es cuándo le va a pasar. Pero en el entorno digital y todo tan globalizado como están las economías, eso posiblemente le puede pasar. Así que tomen las observaciones de los comentarios que nos compartieron hoy nuestros invitados, hagan los ajustes que sean necesarios y siga en la transmisión de todo el contenido que generamos desde República. Nosotros, la verdad, siempre pensamos qué puede servir a nuestros suscriptores, nuestros oyentes, y creemos que esta conversación de hoy va a generarles mucho valor para esa toma de decisiones. Y siempre nos centramos en la toma de decisiones. Buen día. Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias, María José. Gracias. Muchas gracias. Un gusto. Un placer. Presentado por Mastercard, Universidad Galileo y Bantrav.